¿Y si te dijera que conocemos más sobre la superficie de la Luna que del fondo del océano? Y que los verdaderos secretos de la humanidad no están en el cielo, sino enterrados en las profundidades del océano. Este es un recorrido por los fenómenos más inquietantes del enigma más grande de la Tierra. Prepárate para descender por el iceberg de los misterios del océano. Nivel 1. Aquí comienza nuestro descenso. Estos misterios han sido ampliamente difundidos en medios y cultura popular. Son las puertas de entrada al abismo. El Triángulo de las Bermudas, una zona imaginaria delineada entre las islas Bermudas, Puerto Rico y la costa de Miami. Un triángulo invisible donde a lo largo de la historia ha habido un sinnúmero de desapariciones. Las primeras señales de alarma surgieron en el siglo XIX. El caso del USS Cyclops en 1918 sigue siendo uno de los más escalofriantes. Un gigantesco buque de la Marina de los Estados Unidos, con 309 hombres a bordo, desaparecido sin emitir una sola señal de auxilio. Ni restos, ni llamadas, ni cuerpos. Nada. Fue como si el mar simplemente se lo tragara. En 1945, el famoso vuelo 19 volvió a encender la llama del misterio. 5 aviones torpederos de la Marina partieron en un vuelo de entrenamiento rutinario, pero nunca regresaron. Los mensajes de radio revelaron algo perturbador. Los pilotos reportaban que sus brújulas habían dejado de funcionar, que no podían distinguir el océano del cielo, que todo parecía extraño y confuso. Cuando enviaron un avión de rescate para buscarlos, también desapareció. Décadas más tarde, en 1963, el carguero Marine Sulphur Queen, de casi 160 metros de longitud, desapareció en pleno triángulo. Solo se encontraron algunas manchas de aceite flotando en la superficie. Una tripulación de 39 almas perdida, sin explicación. No son solo barcos y aviones militares. En 1948, el avión comercial Star Tiger, con 31 personas a bordo, se desvaneció mientras se aproximaba a Bermudas. Un año después, en circunstancias casi idénticas, el Star Ariel desapareció también. Los reportes concluyeron con una frase escalofriante: causa desconocida. El kraken y los calamares gigantes. Antes se creían mitos. Ahora, gracias a cámaras de alta profundidad, sabemos que existen. Desde las épocas más antiguas, los marineros hablaban de criaturas imposibles. Monstruos con tentáculos tan largos como los mástiles de sus barcos, ojos como linternas ardientes en la oscuridad del océano, y una fuerza capaz de arrastrar galeones enteros a las profundidades sin dejar rastro. Lo llamaban el Kraken. Para la ciencia, durante siglos, fue solo una leyenda. Una fábula contada en las tabernas de puerto por marineros ebrios y cartógrafos supersticiosos. Pero a medida que los siglos pasaban, los testimonios se multiplicaban, y lo más inquietante, empezaban a coincidir. En 1752, el obispo Erik Pontoppidan de Noruega escribió sobre una bestia marina que podía alcanzar el tamaño de una isla flotante. Sus tentáculos se alzaban como torres, y sus movimientos creaban remolinos capaces de hundir navíos enteros. No lo llamó calamar, lo llamó kraken. En 1870, frente a las costas de Terranova, pescadores franceses reportaron el ataque de una criatura con tentáculos de varios metros de largo. Era agresiva, y al intentar defenderse, cortaron uno de sus brazos, que siguió retorciéndose incluso fuera del agua. El almirante francés Pierre Denis de Montfort recopiló al menos 12 casos documentados de barcos atacados por pulpos colosales en el siglo XIX. Muchos lo ridiculizaron, hasta que en 1861, un barco de guerra francés, el Alecton, se topó con uno, un verdadero calamar gigante, y por primera vez, parte del mito fue capturado. En 2004, por primera vez, un equipo japonés logró fotografiar un calamar gigante vivo en su entorno natural. Las imágenes eran impactantes.
En 2012, se capturó el primer video de uno nadando en las profundidades del Pacífico. Era elegante, imponente y silencioso. Pero entonces, ¿de dónde vienen las leyendas del Kraken como devorador de barcos? ¿Es posible que existan especies aún más grandes, aún no descubiertas, ocultas en los abismos que apenas estamos empezando a explorar? En el océano profundo, donde no llega la luz, donde la presión aplasta y el frío congela, hay regiones enteras que permanecen inexploradas. ¿Qué más habita ahí abajo? ¿Qué ojos nos observan desde la oscuridad abisal? ¿El megalodón? Imagina un tiburón más grande que un autobús, con mandíbulas capaces de aplastar un barco pequeño de un solo mordisco. Así era el megalodón, el depredador más grande que jamás haya existido en los océanos de la Tierra. Hace millones de años dominaba los mares sin competencia, o al menos eso creemos. La ciencia asegura que se extinguió hace unos 3,5 millones de años. Sin embargo, marineros del siglo XVI narraban encuentros con tiburones gigantes que destrozaban sus embarcaciones como si fueran juguetes. Incluso en tiempos modernos, tripulantes de barcos y submarinos han detectado en sus radares siluetas descomunales moviéndose a profundidades abismales, demasiado grandes para cualquier criatura conocida. Avistamientos de sombras gigantescas, sonares que captan formas imposibles y restos de presas masacradas en alta mar han alimentado la teoría de que quizá el megalodón nunca se fue. Tal vez aún reina en las oscuras profundidades del océano. Ciudades hundidas. Durante siglos, las leyendas hablaron de ciudades perdidas, imperios que desafiaron a los dioses, civilizaciones borradas del mapa por castigos divinos o desastres naturales. La mayoría de ellas eran consideradas como mitos, hasta que empezaron a aparecer. Frente a las costas de la isla de Yonaguni, en Japón, a más de 25 metros bajo el agua, se alza una extraña formación de piedra, gigantescas terrazas, escaleras talladas y muros rectos que parecen a todas luces creadas por el hombre. Hasta hoy, nadie ha podido explicar con certeza su origen, pero algunos creen que Yonaguni es la prueba fehaciente de un mundo anterior al nuestro, un mundo que el océano devoró. Bajo las aguas tranquilas frente a la costa de Grecia yace Pavlopetri, la ciudad sumergida más antigua jamás descubierta, con calles, plazas, viviendas e incluso un sistema de drenaje. Pavlopetri tiene más de 5.000 años de antigüedad, y su trazado urbano desafía todo lo que creíamos saber sobre las civilizaciones antiguas. Investigaciones sugieren que no fue borrada lentamente por el paso del tiempo, sino engullida de golpe por un cataclismo. Trágico final para sus habitantes. Frente a las costas de Israel, sumergida bajo apenas 10 metros de agua, descansa Atlit Yam, una ciudad neolítica que existió hace más de 9.000 años. Calles, casas, pozos y un círculo de piedras rituales aún visibles bajo el mar narran la historia de una civilización avanzada, mucho antes de lo que los libros de historia aceptan. Nadie sabe exactamente por qué Atlit Yam fue abandonada, aunque evidencias de un repentino aumento del nivel del mar y misteriosas huellas de enfermedad apuntan a un final rápido y al mismo tiempo trágico. En las aguas poco profundas del Golfo de Kambat, en la India, los arqueólogos descubrieron algo que desafía toda historia conocida: las ruinas de una ciudad sumergida que podría tener más de 9.000 años de antigüedad. Según los textos sagrados hindúes, esa ciudad era Dwarka, el reino del dios Krishna, una urbe resplandeciente que fue tragada por el océano en un cataclismo divino. Columnas, calles, estructuras geométricas, todo yace ahora bajo la arena marina, una ciudad que, según la historia oficial, nunca debió haber existido. Era solo mito. Durante siglos, Heracleion fue considerada una leyenda, una ciudad mencionada en textos antiguos que era considerada un mito.
Pero en el año 2000, buzos frente a la costa de Egipto encontraron lo imposible. Colosales estatuas sumergidas, templos rotos, sarcófagos y restos de una metrópolis entera bajo el Mediterráneo. Heracleion no era un mito, era real. Una ciudad que una vez fue el principal puerto de entrada a Egipto, ahora duerme, a 45 metros bajo el mar. ¿Cuántas civilizaciones sumergidas aguardan bajo las profundidades del océano, listas para revelar secretos que podrían reescribir la historia de la humanidad? El mecanismo de Anticitera. En 1901, frente a las costas de la isla griega de Anticitera, unos buzos que buscaban tesoros naufragados encontraron algo que no debería existir. Un artefacto corroído, compuesto de engranajes increíblemente precisos. Lo llamarían el mecanismo de Anticitera, una máquina de más de 2000 años de antigüedad capaz de calcular los movimientos de los astros, los eclipses y los calendarios con una exactitud que parecía fuera de su tiempo. Algunos lo llaman el primer computador analógico de la historia, pero su nivel de sofisticación no tendría equivalente hasta, al menos, 1000 años después. ¿Cómo fue posible que en la antigua Grecia alguien diseñara una tecnología tan avanzada? Algunos investigadores sugieren que este mecanismo no fue un accidente aislado, sino el último vestigio de una civilización anterior, sumamente avanzada, que desapareció mucho antes de que los registros históricos comenzaran. El abismo Challenger, a casi 11.000 metros bajo el nivel del mar, donde la luz del sol nunca ha llegado, yace el lugar más profundo conocido en la Tierra, el abismo Challenger, en el corazón de la fosa de las Marianas. Es una región tan inhóspita que la presión podría aplastar un submarino común como si fuera de papel, y sin embargo, incluso aquí, la vida se abre paso. Solo unas cuantas expediciones humanas han logrado alcanzar su fondo y cada inmersión revela criaturas imposibles, camarones transparentes, extrañas medusas bioluminiscentes y seres que parecen salidos de otro mundo, adaptados a un entorno de completa oscuridad y presión abismal. También se han hallado restos de microbios que sobreviven en condiciones extremas. Se han registrado también sonidos misteriosos y formaciones geológicas que ningún modelo terrestre puede explicar del todo. Por cada fragmento que descubrimos de este misterioso lugar, surgen aún más preguntas. ¿Cuántas criaturas desconocidas aguardan en lo más profundo del planeta? Nivel 2. Fenómenos misteriosos pero relativamente explicables. A medida que descendemos, encontramos sucesos desconcertantes, pero que podrían tener una explicación racional. El bloop, un sonido que hizo temblar al océano. En 1997, en un rincón remoto del Pacífico Sur, las estaciones de monitoreo submarino de la NOAA, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, captaron algo sumamente extraño. Un sonido tan potente, tan vasto, que fue detectado por sensores separados por más de 5.000 kilómetros de distancia, por alrededor de un minuto. Lo bautizaron como el bloop. Era un estruendo grave y orgánico. No era una falla técnica, ni una explosión submarina, ni una actividad sísmica conocida. Sonaba vivo, como el lamento de algo gigantesco moviéndose en la oscuridad. Lo más inquietante, el patrón de frecuencia del bloop coincidía con el perfil acústico de un ser vivo. Pero no existe ninguna criatura conocida que pudiera generar un sonido de esa magnitud. No era una ballena ni un calamar. ¿Qué clase de ser podría producir un eco tan vasto que retumbara a través de todo un océano? Rápidamente surgieron las teorías. Algunos científicos sugerían que tal vez era el crujido de gigantescos icebergs desgarrándose, pero las frecuencias y la regularidad del sonido
no encajaban del todo. Desde entonces, el bloop no ha vuelto a repetirse con la misma intensidad. La Fata Morgana, el espejismo de otro mundo. Imagina navegar en alta mar y de pronto ver en el horizonte enormes castillos flotando en el cielo, barcos invertidos suspendidos sobre el agua, o incluso tierras que parecen surgir de la nada. Este fenómeno tiene un nombre tan enigmático como su apariencia: Fata Morgana. Un espejismo extremo que distorsiona la luz en el horizonte, creando imágenes imposibles y fantasmales. Durante siglos, marineros y exploradores quedaron atrapados en sus ilusiones, creyendo descubrir nuevas islas, ciudades suspendidas o flotas fantasmas navegando por los cielos. Uno de los lugares donde este fenómeno se manifiesta con mayor frecuencia es en las costas de Sicilia, Italia, donde las leyendas medievales hablaban de ciudades mágicas que emergían sobre las olas. Incluso hoy, la Fata Morgana sigue confundiendo a quienes se atreven a mirar demasiado tiempo al horizonte. El término Fata Morgana proviene de la figura mítica de Morgana Le Fay, la hechicera de las leyendas del rey Arturo, famosa por su habilidad para crear ilusiones y engañar a los hombres. Los antiguos creían que era ella quien conjuraba estas visiones para confundir a los navegantes y atraerlos hacia su perdición. Las luces del mar de Cristóbal Colón. En su histórico viaje de 1492, mientras cruzaba el Atlántico hacia lo desconocido, Cristóbal Colón dejó registrado en su diario un evento que la historia oficial apenas menciona. En la noche del 11 de octubre, pocas horas antes de avistar tierra, Colón y varios miembros de su tripulación observaron una luz inexplicable emergiendo del océano. No era un fuego común, ni una estrella reflejada en el agua. Era una luminiscencia móvil que ascendía, descendía y parecía seguir su embarcación desde la distancia, como si algo o alguien estuviera vigilando su avance. Algunos relatos describen la luz como una especie de antorcha en movimiento, pero la pregunta que surge es: ¿qué antorcha puede surgir del mar abierto y desplazarse a voluntad? ¿Podrían haber sido ovnis, objetos submarinos no identificados? ¿O quizá presencias de otros mundos, vigilando cómo los hombres cruzaban el umbral hacia nuevas tierras? La isla Sandy estaba ubicada supuestamente entre Australia y Nueva Caledonia, en una zona remota del océano donde pocas embarcaciones se aventuraban. Exploradores la reportaron, navegantes la marcaron y hasta las grandes potencias la incluyeron en sus cartas náuticas. Sin embargo, en 2012, una expedición australiana viajó al punto exacto donde debía encontrarse, y no hallaron nada. Solo un océano vacío, profundo y silencioso. Ninguna costa, ninguna sombra bajo el agua, ni el más mínimo rastro de su existencia. ¿Fue un error de los antiguos marinos? ¿Una ilusión óptica? ¿O acaso, como algunos sugieren, la isla realmente estuvo allí, pero desapareció por alguna razón desconocida? Algunos hablan de fallas geológicas, otros de fenómenos inexplicables que abren y cierran puertas en nuestro mundo. Tras verificarse que la isla Sandy no existía, fue borrada discretamente de los mapas mundiales. Nivel 3. Avistamientos y criaturas enigmáticas. Aquí habitan los testimonios más inquietantes sobre seres que desafían la ciencia. Criaturas que nadie ha logrado capturar, pero muchos afirman haber visto. La bestia de Stronsay. En 1808, en la remota isla de Stronsay, en las Orcadas, Escocia, un enigma desconcertante emergió tras una feroz tormenta. En la costa apareció un cadáver en avanzado estado de descomposición de una criatura completamente desconocida. Su cuerpo serpenteante, cubierto de escamas, y su cabeza extraña, similar a la de un caballo que parecía ajena a cualquier animal conocido, desconcertaron a los isleños. Nadie sabía qué era, y el cadáver parecía casi sobrenatural, como si una entidad de otro mundo hubiera quedado atrapada en la tormenta. A medida que comenzaron las investigaciones,
muchos científicos apuntaron a que se trataba de un tiburón peregrino, una especie grande y rara. Sin embargo, la versión oficial no convenció a todos. La longitud de la criatura encontrada era mucho más extensa que la de un tiburón peregrino promedio, lo que hizo que algunos investigadores se preguntaran si no se trataba de un ser desconocido, quizás una especie aún no catalogada, o una forma primitiva de tiburón que nunca se había visto antes. Aunque la teoría del tiburón peregrino fue la más ampliamente aceptada, algunos aún guardan dudas sobre si lo que realmente encontraron en Stronsay fue simplemente un tiburón o algo mucho más misterioso. Los avistamientos de plesiosaurios. Desde hace siglos, marineros, exploradores y viajeros han reportado encuentros con criaturas que no deberían existir. Enormes seres acuáticos con cuellos alargados y cuerpos similares a gigantescos reptiles prehistóricos. Muchos de estos relatos coinciden sorprendentemente en su descripción con el plesiosaurio, un animal que, según la ciencia oficial, se extinguió hace más de 65 millones de años. En 1848, la tripulación del HMS Daedalus, un buque británico, avistó en aguas del Atlántico Sur a una criatura que describieron como un enorme animal marino con cuello de serpiente. Años más tarde, en las costas de Nueva Zelanda, un barco pesquero capturó en sus redes el cadáver de un ser que parecía salido de otra época. Aunque los científicos rápidamente catalogaron el hallazgo como un tiburón descompuesto, no todos quedaron convencidos. Incluso en tiempos recientes, en lagos profundos y mares apartados, han surgido reportes de seres similares. En Canadá, en Japón y hasta en las heladas aguas de Escocia, donde la leyenda del monstruo del lago Ness sigue alimentando la posibilidad de que los plesiosaurios nunca se extinguieron, sino que sobrevivieron en rincones inexplorados del planeta. Marvin the Monster. En algún momento de la década de 1960, frente a las costas de Estados Unidos, algo inexplicable fue capturado bajo las olas. El robot submarino Mobot, propiedad de Shell Oil Company, había sido enviado a las profundidades para buscar depósitos de petróleo, pero lo que encontró fue algo completamente distinto. Desde el buque Eureka, los operadores observaban en silencio cómo sus monitores mostraban una criatura que no parecía pertenecer a este mundo. Una figura alargada, serpenteante, que medía cerca de 4,5 metros de largo, pero apenas 15 centímetros de diámetro. Se movía en un inquietante patrón en espiral, como si retorciera el agua misma a su paso. La criatura, que fue apodada Marvin the Monster, parecía estar recubierta de crestas, como si cada parte de su cuerpo ocultara algún propósito desconocido. Los científicos intentaron darle una explicación racional. ¿Una cadena de salpas? ¿Un ctenóforo? ¿Un sifonóforo? Pero las imágenes eran demasiado extrañas, demasiado diferentes a todo lo registrado antes. El lugar y el año exactos aún no se han determinado con exactitud. Lo cierto es que el misterio de Marvin quedó en el olvido con el paso de tiempo. La criatura cambiante del Océano Índico. En los rincones más oscuros del océano, donde la luz apenas logra filtrarse, los misterios se manifiestan en formas que escapan a toda lógica. El youtuber Captain JRD compartió un video que rápidamente capturó la atención del mundo. Él aseguraba que no se trataba de un fraude, que el video era real. En él se observa una extraña criatura que parecía flotar cerca del fondo del Océano Índico. Al principio, parecía un objeto flotando en el fondo, pero a medida que el vehículo de exploración submarina se acerca, parece despertar y mostrarse en toda su majestuosidad. Cambiaba de forma y emitía destellos sutiles de luz. Este extraño ser parecía una criatura de otro planeta. Por días, el video generó especulaciones. ¿Sería una especie desconocida? ¿Un ser de otra dimensión adaptándose al entorno extremo? Sin embargo, el misterio se resolvió. Los expertos identificaron a la criatura como un ctenóforo.
Los ctenóforos son organismos marinos gelatinosos que, aunque a simple vista parecen similares a las medusas, pertenecen a un grupo completamente diferente. Se caracterizan por su capacidad de mover su cuerpo a través de diminutas hileras de cilios que refractan la luz, creando espectaculares efectos de arco iris en el agua. Algunos también poseen una sorprendente bioluminiscencia, emitiendo un resplandor en la oscuridad. Este caso no fue un fraude. Por el contrario, fue una ventana a las maravillosas y casi mágicas criaturas que se ocultan bajo las aguas del océano. Nivel 4. Misterios náuticos inquietantes. Los barcos fantasmas, las desapariciones inexplicables y los silencios mortales en alta mar protagonizan este nivel. El misterioso caso del MV Joyita. En octubre de 1955, este buque mercante partió de Samoa rumbo a Tokelau, transportando médicos, provisiones y 25 almas a bordo. El viaje debía ser de apenas 500 kilómetros, pero el Joyita jamás llegó a su destino. 5 semanas más tarde, fue encontrado a la deriva cerca de Fiji. El barco estaba inclinado peligrosamente, sin rastro de su tripulación ni de sus pasajeros. No había señales de lucha, pero los botes salvavidas habían desaparecido. La radio estaba dañada, y pese al evidente mal estado de la nave, no existía una explicación clara para la desaparición total de sus ocupantes. A pesar de una exhaustiva investigación, el destino de quienes iban a bordo fue declarado inexplicable. Ninguna señal de auxilio fue emitida, y hasta el día de hoy, las teorías van desde motines y accidentes hasta fenómenos sobrenaturales. Curiosamente, décadas después, solo 6 de los 25 fueron oficialmente declarados muertos, dejando a muchas familias en una dolorosa espera eterna. El misterio del Mary Celeste. En noviembre de 1872, el Mary Celeste, un barco mercante estadounidense, zarpó desde Nueva York con rumbo a Génova, pero jamás llegó a su destino. El capitán, Benjamin Briggs, su esposa e hija, y su tripulación de 7 hombres desaparecieron sin dejar rastro. Tras 2 semanas de tormentas, el Mary Celeste fue encontrado a la deriva, cerca de las Azores, por el barco Dei Gratia. Lo que sorprendió a los rescatadores fue que el barco estaba intacto, pero completamente vacío. Las pertenencias de la tripulación permanecían a bordo, pero los botes salvavidas habían desaparecido, y el capitán, además, había dejado atrás su espada y los instrumentos de navegación. Ningún signo de violencia ni mal tiempo explicaba la desaparición, lo que dio lugar a un sinfín de teorías, desde un accidente causado por gases tóxicos provenientes de la carga de alcohol, hasta eventos sobrenaturales que obligaron a la tripulación a abandonar el barco apresuradamente. Hoy, más de un siglo después, el misterio sigue sin resolverse y el Mary Celeste continúa siendo uno de los enigmas más grandes de la historia marítima. El K-2, el yate fantasma. En las aguas tranquilas y traicioneras del Mar de Coral, frente a las costas de Australia, un yate avanzaba lentamente, mecido por las olas. Sus velas ondeaban al viento. Sus motores aún funcionaban. Su mesa estaba servida, con platos intactos como si la tripulación acabara de levantarse, pero el barco estaba vacío. Ese era el K-2, apodado desde entonces, el yate fantasma de Australia. El 15 de abril de 2007, el K-2 zarpó con 3 tripulantes, Derek Batten y los hermanos Peter y James Tunstead. Navegaban con rumbo a Townsville, en un viaje que debía ser tranquilo, placentero. Sin embargo, días después, un helicóptero de rescate encontró el yate a la deriva. Lo que descubrieron parecía una escena sacada de una pesadilla. No había señales de lucha, ni rastro de los tripulantes. La radio y el GPS funcionaban. La ropa, las billeteras e incluso una laptop estaban en su lugar. Era como si los 3 hombres hubieran desaparecido en el aire. La investigación reveló detalles aún más inquietantes. Las lonas estaban desgarradas, pero el daño parecía menor.
Una de las cañas de pescar estaba enredada en la popa, como si alguien hubiera intentado liberar un pez grande. Se teoriza que uno de ellos pudo haber caído accidentalmente al agua mientras pescaba, y que los otros, intentando rescatarlo, terminaron también en el océano, sin salvavidas, sin oportunidad de volver. Pero no todos aceptaron esta explicación. Otros hablan de encuentros con piratas modernos, o fenómenos atmosféricos repentinos que los habrían arrancado del barco, o incluso abducciones alienígenas. Hasta el día de hoy, el destino de los 3 hombres del Kazando permanece sin respuesta. El submarino Kursk K-141. En agosto del año 2000, el submarino Kursk K-141, orgullo de la Armada rusa, se encontraba realizando ejercicios navales bajo las aguas del mar de Barents, cuando de manera intempestiva sufrió 2 explosiones internas causadas por un defecto en uno de sus torpedos. La investigación final determinó que la primera explosión había causado serios daños en el puente de mando, lo que habría hecho perder el control del submarino y por eso comenzó a descender hacia el lecho del mar, a 100 metros de profundidad. 2 minutos y 15 segundos después, una segunda explosión destrozó la carcasa del submarino. Todo parecía perdido. Sin embargo, 23 marinos aún continuaban con vida. Un oficial de nombre Dmitry Kolesnikov dejó notas describiendo las últimas horas de vida a bordo. Una lenta agonía, un silencio final. Toda la tripulación de los compartimientos 6º, 7º y 8º pasó al 9º. Aquí hay 23 personas, señalaba la primera nota. En tierra, mientras se organizaban los detalles del rescate, Moscú afirmaba que desafortunadamente ningún tripulante había sobrevivido al percance. El mismo Kolesnikov, a oscuras, escribió varias horas después otra nota en la que comenzaba a intuir cuál sería su destino. Está oscuro aquí para escribir, pero lo intentaré a través del tacto. Parece que no hay posibilidades, entre 10 y 20%. Esperemos que al menos alguien lea esto. De acuerdo a la investigación oficial, los marineros habrían intentado buscar oxígeno con una maniobra que produjo otro incendio dentro del submarino y causó la muerte instantánea de algunos, y que además consumió el oxígeno restante, lo que sofocó a los otros sobrevivientes. Las teorías sobre el Kursk son muchas, desde fallos de diseño y negligencia, hasta la posibilidad de un choque no revelado con un submarino extranjero, o incluso un encubrimiento de actividades secretas por parte de Rusia. Las anomalías no terminan ahí. Los rescates se demoraron de manera inexplicable, como si se buscara que no quedaran sobrevivientes que pudieran hablar. Los informes filtrados revelaron que los marinos atrapados aún estuvieron vivos durante días, escribiendo mensajes desesperados, mientras las autoridades negaban ayuda internacional y limitaban las maniobras de rescate. Se dice que cuando finalmente recuperaron una parte del casco, encontraron daños de impacto incompatibles con una explosión interna, marcas que parecían haber sido provocadas por algo más, algo que nunca quisieron admitir. El submarino Titán. Operado por la empresa Ocean Gate, el Titán era una cápsula experimental, diseñada para llevar a exploradores adinerados al sitio más icónico y trágico de todos los océanos, los restos del Titanic. El 18 de junio de 2023, con 5 personas a bordo, el Titán descendió a más de 3.800 metros de profundidad en una misión que tenía como objetivo ver con sus propios ojos los vestigios del Titanic. Pero lo que prometía ser una travesía inolvidable para sus tripulantes se convirtió en una pesadilla. Poco después de su descenso, el contacto con el submarino se perdió. Durante días, el mundo entero contuvo el aliento, mientras equipos de rescate peinaban el océano en una carrera contrarreloj, esperanzados en encontrar sobrevivientes atrapados en un ambiente implacable. Cada hora que pasaba, el oxígeno del Titán se agotaba. Cada minuto era una sentencia más cercana. Finalmente, los restos fueron localizados. El Titán había implosionado catastróficamente.
Una falla estructural en las profundidades abisales lo había destruido en milisegundos, sin dar oportunidad de reacción. No hubo sufrimiento, solo un instante, y luego, el silencio. La tragedia del Titán no solo estremeció por su brutalidad, sino también por las controversias que la rodearon. El diseño del submarino había sido objeto de múltiples advertencias. Expertos habían señalado que la estructura experimental de fibra de carbono no resistiría a las presiones extremas del fondo marino. Pero esas advertencias fueron ignoradas. Los ejecutivos de OceanGate argumentaron que los protocolos de seguridad excesivos obstaculizaban la innovación. Nivel 5. Anomalías tecnológicas y posibles encubrimientos. La antena de Eltanin. En 1964, en las gélidas aguas cercanas a la Antártida, el buque estadounidense USNS Eltanin, especializado en investigaciones oceánicas, capturó una imagen que desconcertaría al mundo. A 4.000 metros de profundidad, en un lugar donde solo debería haber lodo y formas de vida primitivas, apareció un extraño objeto, una estructura simétrica, metálica, con un tallo delgado y múltiples brazos que se extendían como si fueran antenas. La imagen fue filtrada y rápidamente se ganó el nombre de la antena de Eltanin. Oficialmente, los científicos la identificaron como una especie de esponja marina llamada Cladorhisa, pero para muchos, la forma geométrica demasiado precisa y su aislamiento en el abismo apuntaban a algo mucho más inquietante, un artefacto de vigilancia o restos de una civilización perdida bajo el océano. Hasta hoy, el misterio permanece, oculto en las profundidades más olvidadas del océano. El misterioso incidente Vela. El 22 de septiembre de 1979, en algún lugar remoto del Océano Índico, un destello cegador rompió la calma eterna del mar. Fue el satélite estadounidense Vela 6911, diseñado para detectar explosiones nucleares, el que captó la anomalía, un doble destello de luz, característico de una detonación nuclear, pero en un punto del océano donde, oficialmente, nada debía ocurrir. De inmediato, surgieron teorías. ¿Había sido una prueba nuclear secreta? ¿Un experimento fallido? ¿O acaso algo más desconocido había despertado en las profundidades? Investigaciones oficiales intentaron explicar el fenómeno como un fallo técnico, como un error de medición del satélite envejecido. Pero los documentos desclasificados revelaron que los expertos nunca se pusieron de acuerdo. Algunos apuntaban a una prueba clandestina llevada a cabo por Sudáfrica e Israel. Otros, a un evento natural desconocido capaz de emular una explosión nuclear. Hasta el día de hoy, el incidente Vela permanece como uno de los grandes enigmas de las aguas profundas. Nivel 6. Lo absolutamente inquietante y sobrenatural. Hemos llegado al fondo, lo inexplicable, lo que desafía toda lógica. La anomalía del mar Báltico. Junio de 2011. Un grupo de exploradores suecos, conocidos como Ocean X, se encontraba buscando restos de naufragios antiguos. Pero lo que encontraron fue otra cosa. A 91 metros bajo la superficie, sus escáneres captaron la silueta de una enorme estructura circular, de casi 60 metros de diámetro. La imagen era clara, pero inexplicable. Una forma perfectamente redonda, con bordes rectos, escalones, surcos, y lo que parecía ser una especie de pista de aterrizaje detrás. Algunos dijeron que era una roca, otros, una formación natural tallada por glaciares. Pero el equipo de Ocean X no estaba convencido. Al acercarse, sus equipos electrónicos comenzaron a fallar. Las cámaras se apagaban, los teléfonos satelitales perdían señal, como si algo bajo el agua estuviera interfiriendo deliberadamente. Los geólogos que analizaron muestras dijeron que eran solo piedras, pero no pudieron explicar las formas geométricas ni la precisión de las líneas. ¿Una base secreta? ¿Tecnología antigua? ¿Un artefacto olvidado? Algunos incluso notaron un detalle inquietante.
Su silueta se parecía sospechosamente al halcón milenario de Star Wars, pero esto no era ciencia ficción. Esto estaba allí, y era real. Desde entonces, el acceso a la anomalía ha sido limitado. Pocos han regresado, y aún menos han hablado. La versión oficial dice que no hay nada extraño, pero el fondo del océano es el lugar perfecto para esconder secretos. Las Islas Flannan, un remoto archipiélago perdido en el Atlántico Norte, donde el viento nunca se detiene y las olas golpean de forma agresiva contra las rocas. Fue allí, en diciembre de 1900, donde ocurrió uno de los misterios marítimos más inquietantes de la historia, la desaparición de los fareros del faro de Eilean Mog. Cuando el barco de relevo llegó, encontró el faro completamente vacío. Los 3 fareros que custodiaban la isla habían desaparecido sin dejar rastro. Las puertas estaban cerradas. La comida seguía servida en la mesa. El reloj se había detenido. Investigando el exterior, notaron algo aún más extraño. Uno de los abrigos impermeables seguía colgado en su sitio. Era como si al menos uno de los hombres hubiera salido apresuradamente, sin protección alguna contra el clima. Los diarios del faro revelaron notas inquietantes, tormentas violentas no registradas por otros barcos y un comportamiento errático entre los hombres, como si algo invisible los estuviera acechando. Las teorías no tardaron en surgir. Tal vez fueron arrastrados al mar por una ola gigante, tal vez huyeron precipitadamente por una razón desconocida, o quizás sufrieron algún tipo de fenómeno sobrenatural. Hasta el día de hoy, la desaparición de los fareros de las Islas Flannan sigue siendo un enigma sin resolver. El jacuzzi de la desesperación. Este fenómeno se encuentra en el Golfo de México, en las profundidades cercanas a la costa de Luisiana. A simple vista, parece una piscina natural en el fondo marino, un estanque burbujeante, brillante, casi hipnótico. Pero acercarse demasiado significa una sentencia de muerte. El jacuzzi de la desesperación es, en realidad, una charca hipersalina, una trampa mortal donde la concentración de sal, metano y otros gases es tan elevada que ninguna criatura puede sobrevivir en su interior. Los peces que, por error, tocan su superficie son absorbidos instantáneamente, sus cuerpos paralizados y condenados a flotar inertes. Las leyendas marinas cuentan que en sus alrededores se escuchan sonidos extraños. Algunos buzos aseguran haber oído susurros procedentes del estanque, como si el mar mismo intentara llamarlos hacia él. Otros describen una sensación opresiva, un terror irracional que invade sus mentes cuando se acercan a su borde. Una especie de desesperación inexplicable, como si algo, desde dentro, los invitara a entrar. Hay historias de submarinos no tripulados, ROVs, que al intentar explorar el jacuzzi, simplemente dejaron de funcionar, como si una fuerza desconocida devorara su energía. Y un relato particularmente inquietante habla de un buzo que, al acercarse demasiado, vio manos surgir de la superficie del estanque, solo para descubrir, horrorizado, que eran los restos de peces deformados atrapados en la salmuera. Algunos científicos tratan de explicar estos sucesos como simples efectos químicos extremos. Pero quienes han estado allí, quienes han sentido el frío vacío del jacuzzi de la desesperación, saben que hay algo más. Hemos llegado al final de este video. Si llegaste hasta aquí, cuéntanos en los comentarios, ¿qué otro enigma debería estar en este iceberg? No olvides dejar tu like si disfrutaste esta inmersión y suscribirte para seguir explorando más inquietantes misterios.